Espacio ahí, ¿de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Efectivamente. Bueno, tanto el título como el subtítulo son una propuesta de la editorial Siglo XXI. El libro salió en diciembre, estamos muy contentos porque anda muy bien, está circulando la quinta edición en estos días, que para un libro de ciencias sociales andar aproximadamente en 10.000 ejemplares vendidos es todo un logro, no solo en la Argentina, sino especialmente en este contexto. Y como vos marcabas, es un libro que coordinó Pablo Semán, donde convergen las trayectorias de algunas cuestiones que veníamos investigando con un conjunto de colegas, que veníamos dialogando entre nosotros, y que el libro permitió poner casi a modo de abanico los siguientes temas. Por un lado, obviamente Pablo escribió una introducción, como corresponde a todo trabajo de coordinación, donde básicamente plantea algunas cuestiones políticas de recorrido del libro, presenta los artículos. Luego, con Sergio Morresi, escribimos un texto que recorre la historia de las derechas argentinas y que plantea las transformaciones de la actualidad, encabezadas por la Libertad Avanza y por lo que se llamó el fenómeno Milei, como un efecto de fusionismo. El fusionismo es una idea que nació en los años 60 en los Estados Unidos, de la mano de Frank Meyer, un teórico político, que buscaba coordinar, coaligar a derechas muy diferentes entre sí para dar lugar a una nueva derecha que él llamaba un conservadurismo libertario o un libertarianismo conservador. Luego de ese artículo, Melina Vázquez trabaja sobre las juventudes libertarias, que se autodenominan los picantes, los peronchos del liberalismo, y que buscan diferenciarse de lo que ellos mismos presentan como los chetitos del PRO. Y ahí lo que muestra es claramente un paso de el activismo simpatizante a la militancia estructural dentro de la Libertad Avanza. A continuación del artículo de Melina, el que escribe es Ezequiel Zaferstein sobre el universo de las editoriales y las publicaciones de esta nueva derecha, que parten de pequeñas editoriales como Cruz del Sur, más bien nacionalista, Unión Editorial, más bien neoliberal, y que en algunos casos terminan con libros que tienen circulación en editoriales de primera línea como Planeta, como Sudamericana, aparecen en las vidrieras de las grandes cadenas como Cúspide, como Temática, y se internacionalizan. Los casos más obvios son el libro negro, de la nueva izquierda de Laje y Márquez, y por supuesto los últimos trabajos de Javier Milei publicados por Editorial Planeta, entre ellos El Camino del Libertario, que es el que presentó recientemente en su edición española. Y cierra el libro un trabajo del propio Pablo Semán, junto con Nicolás Welsinger, sobre lo que ellos llaman los mejoristas, que son personas en distintos ámbitos de la sociedad, pero centralmente de clase media baja y baja, que por su construcción laboral, repartidores de Rappi, programadores ad hoc de computación, vendedores online, terminan acercándose a los espacios de militancia de Javier Milei. Y acá se encierran un poco las dos particularidades del libro. Por un lado, Sergio Morresi y yo veníamos trabajando sobre derechas históricamente en nuestra construcción como académicos, pero el resto de nuestros colegas se encontraron a las derechas dentro de su trabajo, y es un poco gráfico, a modo de metáfora, el crecimiento de esta nueva derecha que terminó con un gobierno de un partido nuevo y de derecha radical como el de Javier Milei en el poder, luego de una construcción partidaria muy breve de apenas poco más de 2 años. La segunda cuestión, que es la que marca el título y el subtítulo del libro, sería un juego de palabras en torno a que aquello que ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos con Trump o en Brasil con Bolsonaro, hoy está entre nosotros. Y de ahí la pregunta política de dónde sale esta nueva derecha, que efectivamente es lo que recorren los artículos, y hasta dónde puede llegar, que es el balance que presenta Pablo en la introducción del trabajo. Bien, Martín, bueno, yo no te voy a pedir que vos mismo spoilees el material editado, pero ¿de dónde sale? Bueno, puede estar un poco contestada, pero ¿hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Bueno, ahí hay una ironía, por supuesto, en el título, porque efectivamente los que estábamos trabajando sobre eso veíamos venir un crecimiento, y lo habíamos planteado tanto en trabajos académicos como, en mi caso particular, en muchas entrevistas que vengo dando desde el año 2019, cuando, haciendo trabajo de campo, lo que notábamos era que aparecía una activación militante muy fuerte a la derecha del PRO,
que le competía por el modo de derecho al PRO, digamos, por la construcción más centrada sobre Patricia Bullrich, pero que le reclamaba al PRO una y otra vez ser más enfáticamente derechista. ¿Qué nos decían estos militantes y activistas? El PRO en realidad son progresistas en el closet, kirchneristas de buenos modales, es inaceptable que estén en un ámbito político con los radicales o con la coalición cívica que son socialdemócratas, necesitamos algo verdaderamente a la derecha. Y estos jóvenes, que en general eran jóvenes varones, luego se comenzó a ver protagonismo de mujeres y una diagonal etaria más amplia, señalaban: yo milito con José Luis Espert, yo milito con Gómez Centurión, yo milito en el Proyecto Segunda República, que es algo muy de Capital Federal, pero que era importante en ese momento, y todos nos decían tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, queremos traer a Javier Milei al mundo de la política electoral y partidaria. Por el otro, en el PRO solo podemos confiar en una persona, que es Patricia. Y en tercer lugar, que pese a ese activismo, pese a esa militancia a la derecha hacia afuera del PRO, en las elecciones todos iban y votaban al PRO contra el kirchnerismo. El PRO era el second best. Por ende, esa suerte de espacio entre la derecha del PRO y lo que creció a su derecha, que hoy está justamente en cartelera por las rupturas que está teniendo el PRO, ya se veía anticipado en la militancia, es decir, había un reclamo social que precedía al movimiento de las estructuras partidarias. Y ahí yo creo que hay que marcar una cuestión más, que es que la pandemia fue clarísimamente un momento donde muchas de las construcciones que estos jóvenes militantes tenían y que podían parecer extrañas, crecieron socialmente. El contexto de encierro, la articulación por primera vez en la vida de muchas personas de un fenómeno que era global y que era duradero, y además una transformación de la temporalidad con la cual se vive el proceso de activación política, de militancia, que empezó a estar menos cerca del territorio y más apoyado en las redes sociales. Una vez que terminó la pandemia, hubo ahí una convergencia entre las industrias culturales de esta nueva industria de edición de libros de derecha. El propio Milei hacía obras de teatro como el consultorio de Milei, la activación del fenómeno de redes en distintas posiciones, desde el uso de troleos a la construcción de referentes de la nueva derecha como Tipito Enojado, Danan, la propia Lilia Lemoine, y los políticos como Javier Milei o estar siendo fenómenos de redes, y en un punto más duro, lo que había crecido entre el propio PRO, donde Patricia Bullrich hacía marchas contra el gobernante y el candidato más taquillero que tenía en ese momento PRO, que era Horacio Rodríguez Larreta, que permitió mostrar que esa grieta dentro de la construcción del PRO se iba a resolver con un acercamiento entre las procesiones de esta centroderecha mainstream que representaba PRO, ya en parte desvinculándose de Juntos por el Cambio, de sus posiciones más moderadas, y esto que había crecido su derecha, que comenzaba a tener en el fenómeno de la libertad avanza una referencia central. Bien, vos bien lo describís, que fenómeno, esta cosa novedosa de la irrupción del surgimiento de la extrema derecha, ¿vos cómo lo definirías? Digo, como un rockstar de la derecha internacional o evidentemente como un líder mundial. Por un lado, ¿dónde te gusta más? Sí. Por un lado, más allá del título que tiene el libro de extrema derecha, que es la categoría que se suele usar internacionalmente, nosotros a Javier Milei y al fenómeno de la libertad avanza lo llamamos derecha radical. Acá hay que plantear un poco las diferencias. La derecha radical es aquella que juega dentro del sistema de la democracia liberal, pero que va en contra de muchas de sus lógicas establecidas. Por ejemplo, el pluralismo político, la idea de que los derechos son universales, el respeto a ciertas bases republicanas inscritas en la Constitución, que es diferente de la extrema derecha, que es aquella que está parada sobre el límite del sistema, pero en general tiende a estar fuera del sistema. En ese sentido, lo que claramente aparece es que el propio Milei es un actor que tensiona el límite entre qué es radical y qué es extremo, en parte en sus construcciones discursivas, en parte por cómo se relaciona con otros referentes del mundo político, por un uso muy agresivo de las redes sociales y de sus propias intervenciones. Esto se vio muy claro en sus intervenciones en España en los últimos días,
o en su acercamiento a fenómenos como el de Vox, que claramente están a la derecha de la Libertad Avanza. En ese sentido, la construcción que hace Milei, en un punto, corre su rol de presidente, corre su rol de referente de un partido político y se centra más bien en ser un referente de la nueva derecha internacional. Si uno pasa factura, pasa revista de cómo fueron los actos que tuvo con Vox en España, lo que va a encontrar es que la mayoría de los referentes que hablaron presencialmente o virtualmente en ese encuentro, desde el propio Abascal de Vox a Marine Le Pen de Francia, tienen una posición, por ejemplo, más centradamente nacionalista y más estatalista de la que tiene Milei, que tiene una posición mucho más atravesada por las libertades de un mercado internacionalizado. Ahora bien, hay una serie de puntos de encuentro que los unifican a todos ellos y centralmente se trata, por un lado, de las posiciones que todos tienen contra la izquierda o el progresismo, que generalmente Milei llama comunismo o colectivismo, y yo agregaría otro punto, que es lo que las une históricamente a otras derechas, que es ser activadas y activadoras de una acción contra los procesos de igualación. Si en el siglo XX los procesos de igualación eran políticos y sociales, en el siglo XXI tienen que ver con los llamados nuevos derechos. De ahí que haya una centralidad de posicionarse en contra de lo que se llama la Agenda 2030 y dentro de eso claramente lo que se llaman los derechos de género, a los cuales Milei y gran parte de su espacio llaman ideología de género. Bien. Martín, bueno, volcándonos un poquito para acá, ¿no? Lo que ocurre tanto, recientemente ocurrido dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Digo, ¿podrá, en esta Argentina de hoy, el presidente imponer, o imponerse, digo, porque tanto el proyecto primitivo de lo que fue la ley de bases como el proyecto fiscal no resulta tener los avales necesarios para poder seguir adelante? Digo, tampoco tuvo éxito con el Pacto de Mayo. ¿Cómo lo analizan ustedes a la hora de decir, bueno, cuán largo podrá ser el camino de la extrema derecha en Argentina en cabeza del presidente Milei? Es que mientras más tienda la derecha radical de Milei a acercarse a la extrema derecha, menos chances de gobernabilidad política en el corto, mediano y especialmente largo plazo va a tener. Yo creo que acá hay que unir tres líneas. Por un lado, la primera, que es que al día de hoy, a casi 7 meses de gobierno, Milei todavía no tiene una sola ley aprobada, porque en general se movió con un DNU gigantesco o con un paquete refundacional que efectivamente no iban a pasar los controles de las instituciones. Por más que el DNU esté en una zona gris y que la ley de bases probablemente sea aprobada en una versión extra small con muchas modificaciones en las siguientes semanas, lo que ahí queda en primer plano es que Milei tuvo que resignarse al control institucional que la política tradicional hace sobre sus proyectos. En parte porque los proyectos son, en términos de técnica legislativa, muy falentes, en parte porque tienen un grado de ambición que los hacen inaprobables para la construcción política institucional regular de cualquier país, pero yo te diría algo más, y acá engancho la segunda cuestión, que es en parte porque Milei y su construcción tienen que aprender a moverse con las dinámicas tradicionales e institucionalizadas de la política. Eso se ha expresado muy claramente en lo que pasó anoche, que es el ascenso del ministro Franco, un hombre tradicional de la política, un hombre de la casta, diría Milei, que va a pasar a tener el primer grado de referencialidad en el gabinete, que es la jefatura del gabinete de ministros. Y en el tercer punto yo te diría que lo que hay que mirar con mucho detalle son algunas encuestas que en el mediano plazo vienen coincidiendo en la lenta degradación del apoyo social a Milei, que ha pasado de estar muy alto en su asunción a tenderse en torno de los 50 puntos, que es algo que son números altos, pero que sin embargo son más bajos que los que tenían en este momento de sus presidencias, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández, dos presidentes que no pudieron ser reelectos.
la clave de cómo se puede asegurar el futuro de Milei, yo creo que habría que leerla un poco jugando con aquella idea del fusionismo que te dije al principio. El propio Farnellier, que era el que promovía la idea del fusionismo, lo hacía desde una columna en la revista The National Review que se llamaba Principios y herejías. En cuanto Milei más se acerque a querer gobernar de la mano de sus principios, más problemas va a tener, porque estos principios se llevan muy mal con la dinámica política institucional y con la democracia liberal, especialmente en su faceta republicana. Cuanto más Milei pueda ser hereje a su doctrina y más pueda negociar con la política tradicional, más chances de éxito va a tener. Claro. Pero todo esto no se juega solamente en el plano institucional, sino que se juega también en el plano de la economía. Y en el plano de la economía, si bien Milei en los últimos meses ha desacelerado una inflación que las propias medidas de su ministro Caputo habían llevado a un 120 de devaluación al inicio de la gestión, no muestra buenas noticias en ninguno de los otros planos. Ha crecido el desempleo, hay un fuerte estancamiento de la actividad y este año Argentina va a decrecer de 3 a 4 puntos totales. Es decir que ese problema que parecería ser de mediano plazo, yo creo que en los meses siguientes va a ser muy acuciante y va a trabar esta desaceleración de la inflación y ahí Milei va a tener un problema coadyuvante al problema institucional. Bien, Martín, para ir, para no robarte demasiado tiempo, está muy interesante todo lo que nos propones. Hablaste recién de algunos números, de algunos sondeos de opinión que muestran una imagen de el presidente que se viene con algunos índices que van para abajo, pero hay otras consultoras también que están mostrando algunos referentes de la oposición, como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires o el diputado Santoro, que van en ascenso. ¿Nos podés hacer una lectura así a vuelo de pájaro? Sí, claro, vos estás hablando puntualmente de la encuesta de mis colegas Subán y Córdoba, que es una de las que yo suelo articular siempre para tener una referencia central. ¿Qué tiene de particular la encuesta de Subán y Córdoba? Que se hace con entrevistas que son entrevistas presenciales, largas, duraderas y reiterativas, con lo cual entrevistan a las mismas personas durante un mediano tiempo y lo hacen con entrevistas en cierta profundidad que no dan solamente respuestas de me gusta, no me gusta, sí, no, blanco, negro, sino que permiten una entrevista en un sentido sociológico más denso, que tiene un arco de interpretaciones mucho más grandes que otro tipo de entrevistas, es decir, tienen una mejor densidad. ¿Con qué las cruzo yo? Yo en general las cruzo con las encuestas de la Universidad de San Andrés, que lidera otro politólogo que es Diego Reynoso, con las encuestas de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella y alternativamente con encuestas más coyunturales. Yo, por ejemplo, soy bastante seguidor de las que hace la encuestadora Aresco. Si uno mira esos números, Aresco es un poco más disonante con las demás, pero las otras tres tienden a coincidir desde enero ya, en que hay una caída inicial de ese apoyo que hubo a Milei tras su triunfo en noviembre y tras su asunción en diciembre, centralmente por el impacto de la devaluación y por la construcción institucional tan compleja y tan muchas veces estridente que está tratando de llevar adelante Javier Milei, con lo cual lo que yo voy viendo desde enero en adelante es que lentamente la línea económica y la línea institucional tienden a tocarse negativamente para el gobierno. ¿Eso quiere decir que el gobierno va a tener una complicación inmediata que lo maniate? No, porque ahí tiene que ver no solo el juego que hace el gobierno, sino las redes con las cuales la política tradicional puede tender a defender la institucionalidad. Lo que sí hay que marcar claramente es que la idea refundacional de Milei no tiene ni en la perspectiva institucional ni en la perspectiva económica trazos de mediano plazo para llevarse adelante. Bien, Martín, nada, te agradezco enormemente tu espacio, me he quedado escuchándote atentamente cada uno de los conceptos. Está buenísimo que nos haya podido ceder estos minutos para adentrarnos un poquito, ¿no?, en esta realidad tan novedosa que nos toca atravesar a todos los argentinos y que vamos ahí, ¿no?, en el día a día tratando de
comprender para qué lado va un poco la cosa. Así que, bueno, nada, te agradecemos por sumarte a este espacio y bueno, por ahí en algún otro momento te vamos a estar molestando. No, por favor, no es ninguna molestia, será un gusto cada vez que quieran comunicarse. Y lo último que me gustaría marcar, si tengo medio minutito, Sí, es sí. precisamente, ya que hablaste del día a día, que en estas semanas hay una serie de agendas que me parece que son muy interesantes para seguir. Por un lado es todo lo que tiene que ver con el debate sobre la ley de bases. En un segundo punto, la interna del gobierno, que ya no tiene que ver solo con la salida de Poses, sino con la cada vez más explícita tirantez entre Milei y la vicepresidenta Villarruel. Y en un tercer lugar, yo seguiría con mucha atención cómo las jugadas muy erróneas que tuvo la canciller Mondino, el paso de Milei por España y otro tipo de relaciones como los viajes constantes que hace Milei a los Estados Unidos, antes que traer las prometidas inversiones, más bien van a trabar la perspectiva internacional del gobierno, porque esas inversiones no solo no van a aparecer en el corto plazo, sino que la figura de Milei, que efectivamente se construye como una estrella de la nueva derecha para los activistas, para los militantes, comienza a ser muy mal vista por gobernantes, por empresarios y por organizaciones internacionales.